Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de I24 News. Después de muchos meses de estancamiento en las negociaciones para el alto al fuego en Gaza, la Junta de la Paz publicó el viernes una hoja de ruta de 15 puntos para completar la implementación del plan de paz integral del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. Según la hoja de ruta, el Comité Nacional para la Administración de Gaza entrará en la franja y asumirá sus responsabilidades de manos de Hamás. Y la Fuerza Internacional de Estabilización será desplegada para mantener la seguridad, entrenar a la policía palestina, supervisar la distribución de ayuda humanitaria y apoyar el proceso de transición. La hoja de ruta también exige que Hamás e Israel cesen todas las operaciones militares de inmediato y el desarme de Hamás, que originalmente estaba vinculada a un retiro gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, pero ahora parece ser una condición previa para la retirada de las FDI, en lugar de un proceso paralelo. Entonces, ¿es este el principio del fin de Hamás como amenaza militar tanto para israelíes como para gazatíes? ¿O logrará encontrar maneras, como suele hacerlo, de eludir el acuerdo, evitar el desarme y seguir siendo una fuerza armada dominante en Gaza? Bueno, para analizar todo esto, es un placer tener de vuelta en el programa a Ahmad Fuad Al-Khatib. Al-Khatib es un activista humanitario y por la paz palestino-estadounidense. Originario de Gaza, Al-Khatib fue profundamente impactado por la guerra en Gaza, ya que docenas de sus familiares directos y extendidos murieron en ataques aéreos israelíes. También es investigador principal en el Atlantic Council, donde lidera el proyecto Realigned for Palestine. Ahmad, muchas gracias por volver al programa. Kennedy. Entonces, ¿qué opinas de esta hoja de ruta que se publicó el viernes? ¿Es este finalmente el documento que todos hemos estado esperando? Bueno, al igual que todos los demás, ciertamente fui escéptico al principio. Después de todo, estamos tratando con Hamás, que ha firmado una variedad de acuerdos, por ejemplo, con la autoridad palestina en el pasado, para reconciliarse y unificar Gaza con Cisjordania, solo para incumplir las promesas de integrar sus ministerios con la autoridad palestina. Hemos visto a Hamás participar en una variedad de acuerdos de alto el fuego con Israel. Hubo un alto el fuego el 6 de octubre y vimos que Hamás decidió romperlo el 7 de octubre. Así que hay un largo historial, si se quiere, de que Hamás forme parte de acuerdos solo para encontrar maneras de evadirlos. Está bien y es saludable abordar esto con escepticismo. Dicho esto, a medida que pasaba el tiempo, mientras escuchaban a algunos de los líderes de Hamás, mientras escuchaba detrás de escena a algunos funcionarios que estaban cerca de las negociaciones, mientras veía las reacciones israelíes, mientras la Junta de Paz salía a la luz, cuando el polvo se asentó, por así decirlo, creo que aquí hay mucho con lo que trabajar. Pienso que esto podría tener implicaciones serias para el rumbo del futuro de Gaza. Creo que desde un punto de vista narrativo, esto podría ser muy significativo. Me gusta cómo lo dijiste, el principio del fin de Hamás, por así decirlo, la trayectoria de la organización terrorista durante las últimas 4 décadas, comenzando en los años 70, empezando como una organización benéfica y su lanzamiento oficial en el 87, hasta su ascenso al poder, hasta que tomaron el control de Gaza y convirtieron el enclave costero en un bastión de la violencia, del terror, de los túneles, de los cohetes, etcétera. Creo que esto podría ser en gran medida el capítulo final de esa historia de Hamás y con ello la posible invalidación de la narrativa de la resistencia armada. Aunque hay preguntas sobre la secuencia, preguntas sobre la verificación, preguntas sobre la capacidad y competencia del Comité Tecnocrático, la Fuerza Internacional de Estabilización, sobre la nueva Fuerza Policial de Gaza y sobre si realmente pueden lograrlo. Así que hay mucho que analizar ahí, pero en realidad soy optimista por primera vez en muchos meses. Así que desglosaremos el tema de la secuencia que mencionaste. Según el texto de la hoja de ruta de 15 puntos, el tema del desarme de Hamás y la retirada se supone que están vinculados, lo cual es una redacción muy vaga. Pero luego el alto representante para Gaza, Nikolai Mladenov, después de eso, emitió una aclaración diciendo que ambos procesos tienen que ocurrir al mismo tiempo.
Luego se reunió con el primer ministro Netanyahu y después de su reunión el lunes, dijo que solo cuando se complete el desarme de Hamas, solo entonces las FDI comenzarán su retirada. Entonces, ¿cómo explicas este cambio de postura? Bueno, creo que por un lado, creo que hay un intento desesperado de anticiparse a cualquier esfuerzo del primer ministro Netanyahu y el gobierno actual, que se acercan a unas elecciones importantes en Israel en octubre, para anticiparse a eso, a cualquier intento de abandonar el acuerdo. Hay algunas voces que creen que el gobierno israelí realmente no estaba preparado para que Hamas dijera en serio que sí a la desmilitarización y el desarme. Y por lo tanto hay un poco de incertidumbre sobre cómo proceder. Así que eso es por un lado. Por el otro lado, y lo digo como un observador externo, si se quiere, y no tanto como un gazatí involucrado directamente, alguien podría decir, es muy comprensible que haya reticencia por parte de Israel a confiar en Hamas para que renuncie a las ventajas tácticas. En los últimos, ya sabes, 10 meses desde el alto al fuego, pero también desde el 7 de octubre, quiero decir, esta ha sido una guerra muy costosa para el Estado de Israel en términos de personal, en términos de recursos, en términos de la reputación del Estado judío en el escenario mundial. Y entonces, renunciar al control de Gaza, que en este momento es lo único a lo que el primer ministro Netanyahu puede señalar como la forma de evitar que jamás se reagrupe, prevenir que surja otro ataque como el del 7 de octubre y para asegurar que Gaza ya no sea una amenaza de seguridad. Él no puede, ni él ni ningún futuro primer ministro de Israel, sin importar el lenguaje cosmético que usen con fines electorales, realmente no pueden alejarse del control de Gaza sin resultados verificables y tangibles, algo más allá de solo las armas pesadas. El desarme comenzó con conversaciones sobre armas pesadas, los morteros, los cohetes, las granadas de mano. Pero seamos sinceros, Hamas solo tiene los RPG. A Hamas solo le quedan unos pocos cientos de ellos. La característica principal de las armas pesadas son los túneles, que supuestamente son la mayoría de los túneles, según fuentes de Hamas. Se encuentran en las partes de Gaza controladas por Israel, casi el 70% más allá de la línea amarilla. Así que eso es importante. Pero también recordemos, Hamas usó, quiero decir, la gran mayoría de las bajas el 7 de octubre fueron causadas por armas ligeras, los AK-47, los M16, etc. Y B, Hamas solo necesita armas ligeras para controlar a la población en Gaza, para reinar, para gobernar, para influir en el rumbo de la política. Así que también se entendió que no basta con obtener un compromiso solo sobre las armas pesadas. Hamas necesita desarmarse completamente. Y luego sé y pensé que esto en realidad era muy importante y muy crítico. Y tengo fuentes en Gaza que dijeron que Hamas insistió en agregar esta cláusula a lo que Nikolai Mladenov y el Consejo de Paz estaban proponiendo. El ejército israelí y Shin Bet proporcionaron listas de hamulas, es decir, familias, clanes y tribus en Gaza que también debían ser desarmadas. Esto fue recibido con un enorme apoyo y fue visto de manera abrumadoramente positiva por la población en Gaza. Porque no puedes desarmar a Hamas y la yihad islámica que supuestamente también firmaron y dejar a un montón de estos clanes poderosos, estas tribus con sus arsenales para aterrorizar a la gente, para crear sus milicias y pandillas. Y pensé que era un enfoque muy inteligente para igualar las condiciones. Así que eso, y Hamas teme a estos clanes, a estas familias, porque si Hamas se desarma, todas estas familias tienen viejas venganzas y cuentas pendientes contra el grupo terrorista. Así que creo que en realidad lo que vimos fue que Nikolai Mladenov presentó esta aclaración, este cambio, lo hizo Lolo. Esto en realidad consolidó el acuerdo.
lo fortaleció contra las objeciones israelíes, lo fortaleció contra elementos locales que podrían comprometer el futuro de Gaza, es decir, las jámulas, los clanes y las tribus. Y también hizo que Israel no vaya a renunciar a aquello por lo que pagó un alto precio, táctica y estratégicamente y desde el punto de vista de relaciones públicas, sin logros sólidos como el desarme de las armas ligeras y pesadas. Así que dos comentarios sobre eso. Primero, según fuentes en Gaza, entiendo que Hamas en realidad está tratando de adquirir estas armas de los diferentes clanes dentro de Gaza para poder mantener o incluso esconder algunas de estas armas. Y también lo que dice Hamas es que no aceptamos el desarme ni la puesta fuera de servicio de nuestras armas, aceptamos que se almacenen bajo la supervisión de un organismo palestino. Así que básicamente van a estar en un almacén detrás de una puerta con candado y en cualquier momento pueden decidir irrumpir en ese almacén si así lo desean. Pero lo que más me da curiosidad es, ¿sabes? Llevamos aproximadamente 10 meses en este alto al fuego. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que Hamas decidiera finalmente aceptar esta hoja de ruta que se basa en gran medida en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que no es nueva? Entonces, ¿qué cambió en la perspectiva de Hamas para finalmente llegar a un acuerdo? Solo un par de comentarios rápidos sobre eso. Otra de las cosas que he escuchado es que Hamas también está tratando de, porque la declaración inicial decía que las armas pequeñas van a ser reguladas según un nuevo mecanismo que el NCCAG, el Comité Tecnocrático, va a instituir. Y por lo tanto, Hamas en realidad estaba moviendo algunas de estas armas pequeñas de su arsenal y repartiéndolas entre sus miembros y diciendo, guarden estas y solo finjan que son de ustedes e intenten registrarlas con el NCCAG de una manera que se protejan a sí mismos como miembros, pero también para que en el futuro podamos potencialmente unirnos de nuevo, ya sabes, usando estas armas registradas. Así que esa es parte de la razón por la que la Junta de Paz y el primer ministro Netanyahu, cuando se reunió con Nikolai Mladenov, insistieron en que Israel no se retirará hasta que también se aborde el tema de las armas pequeñas. Para anticipar algunos de los juegos y maniobras de los que tú y yo hablamos, y que cualquiera con dos neuronas sabe, Hamas podría intentar hacer eso. Así que eso es por un lado. El otro punto es muy crítico. Te agradezco que lo hayas mencionado, el tema del almacenamiento de las armas. Así que es muy importante resaltar que este acuerdo, por mucho que al final es una especie de forma de rendición para Hamas y una admisión de derrota. Durante mucho tiempo para Hamas sus armas eran una línea roja. Solo la retórica, el lenguaje, no se rendían durante la guerra, no se rendían, no lo harían, pero vamos a dejar de lado las tonterías. Esto es realmente el final. O sea, si se implementa tal como se propone, esto es una rendición de Hamas. Es la entrega de las armas. He estado usando la metáfora de que no hay aceite de oliva sin aceitunas, no hay Hamas sin armas. Entonces, ¿por qué estar de acuerdo y por qué aceptar? Pero, solo para terminar el punto súper rápido, el acuerdo fue formulado para salvar las apariencias, para intentarlo. Y aquí es donde los cataríes, los egipcios y los turcos trabajaron con la Junta de Paz y la administración de Trump para decir, está bien, no vamos a restregarles que esto va a ser una derrota total. Vamos a usar palabras como almacenamiento. Vamos a usar para evitarte la humillación de tener que entregar tus armas a los israelíes. Vamos a hacer que las entregues a una instancia palestina, la NSA y su policía, para su resguardo. Pero he oído de todo que las van a fundir o quemar, pero también como, ups, los israelíes de alguna manera lograron que algo se cortocircuitara en esos almacenes. O sea, la idea de que simplemente vas a tener un montón de armas almacenadas en Gaza y que Israel solo se va a quedar ahí esperando a Hamas. O sea, esto es ridículo. Todos saben que eso no va a pasar. Esas armas van a ser transportadas fuera de Gaza y fundidas en acero. Así que yo
Esto tiene que entenderse básicamente como una forma de darle a Hamas una salida decorosa. Eso, al menos frente a Al Jazeera y frente a todos los aduladores en todo el mundo y el movimiento pro-Palestina, para decir que no nos rendimos completamente. Nuestras armas están guardadas de forma segura. Entonces, ¿por qué ahora? O sea, si lo ves, empecemos regionalmente. La República Islámica de Irán, aunque no se han derrumbado por completo, pero están en serios aprietos. Tienes a Hezbollah en Líbano que está atrapado en su propio atolladero. Tienes a los cataríes incapaces de exportar su gas natural licuado, su GNL, a través del estrecho de Hormuz. Están completamente aislados de la economía global, básicamente. No pueden inyectar miles de millones de dólares en Hamas, en Gaza. Los turcos acaban de recibir el F-35, están intentando tener un acercamiento con la OTAN, con la administración Trump. Quieren vender los S-400 que obtuvieron de Rusia a los Emiratos Árabes Unidos. Hay un conjunto cambiante de dinámicas regionales. Los egipcios están cansados de que Gaza sea este frente inestable. La autoridad palestina enfrenta un colapso. Se acercan las próximas elecciones. De cualquier manera que lo analices, hablando regionalmente, esta es una región muy diferente a la de 2023, el eje de la resistencia o incluso la idea del eje sunita, que Turquía, Qatar y hasta cierto punto Arabia Saudita o en menor medida, más bien Arabia Saudita, Pakistán o Egipto pudieron haber formado parte. Luego te adentras en Gaza misma. Ha habido muy poco progreso, quiero decir, Hamas en realidad, algunas personas, o sea, los ataques contra la dirigencia de Hamas, como los Saidine, Al-Haddad y algunos de los otros nombres importantes, ese tipo de como los últimos remanentes de la vieja generación, la generación previa al 7 de octubre de las brigadas Al-Qassam, la dirigencia de Hamas, los militantes que llevaron a cabo el 7 de octubre, que formaron parte de la construcción de la infraestructura. La infraestructura de Hamas y la base de comandantes de alto y medio rango han sido diezmadas. Todos los Sinwar, su hermano, etc. Así que su fuerza militar, el Their military. Escuchamos que Hamas está reclutando a un montón de chicos como adolescentes. Ni siquiera pueden entrenar a estos chicos para disparar primero porque en realidad no hay campos de tiro. No hay lugares donde puedan disparar sus fusiles AK. No pueden entrenarlos en cómo maniobrar como lo hacían antes del 7 de octubre o Israel los atacaría primero. Y segundo, hay un arsenal muy limitado de armas que Hamas tiene en Gaza. No pueden meter armas de contrabando por Egipto. No pueden reabastecerse. Pudieron reabastecer algunos artefactos explosivos improvisados a partir de municiones sin explotar, de municiones israelíes sin explotar. Usaron parte del cableado y las tuberías de casas destruidas para hacer algunos tubos rudimentarios para cohetes, ya sabes, y cableado para artefactos explosivos improvisados, lo que sea. Pero estamos hablando de un suministro cada vez menor que Israel no dejó de atacar después del alto al fuego. Así que no hay una estructura de mando, aunque reestructuraron parte de su infraestructura e intentan reconstruirla. No tienen realmente un grupo de reemplazos con experiencia en combate. Israel está persiguiendo constantemente a cualquiera que haya estado involucrado en el 7 de octubre. No hay reabastecimiento de las reservas, no hay contrabando de materias primas ni precursores. No hay reconstrucción a la escala que Hamas pensó que ya habría comenzado, donde entrarían cientos de millones de dólares y el grupo encontraría formas de desviar fondos y reconstruir. Así que se quedaron sin opciones. Y finalmente terminaré con esto. Y aquí es donde desearía que más israelíes, la comunidad pro-Israel, los sionistas, lo que sea, la comunidad judía, fueran menos escépticos. Y de hecho, créeme cuando te digo que he estado diciendo esto por más de 2 años, que la mayoría de la gente de Gaza está en contra de Hamas. Ahora, eso no significa que solo porque estén en contra de Hamas, amen a Israel o sean partidarios de la paz de la manera en que tú y yo hablamos. Solo significa que ya sea por las consecuencias del 7 de octubre, ya sea por la totalidad de las acciones de Hamas en las últimas 2 décadas, ya sea por el comportamiento de Hamas durante la guerra, ya sea por el fracaso del proyecto nacional palestino, ya sea por la narrativa de la resistencia armada, la gente ya está harta de Hamas y Hamas sabe que solo por sus armas es que está al mando y por eso puede gobernar. Y así ellos ven la totalidad de lo mencionado anteriormente. Y ellos dicen, no podemos hacer esto, no tenemos futuro. Por eso creo que se vieron obligados y forzados a aceptar este acuerdo. Mira, lo que estás describiendo es básicamente que Hamas renuncie a su razón de existir.
No estoy tan seguro de que vayan a rendirse tranquilamente sin pelear, pero sí quiero alejarme un poco de Gaza antes de que pasemos al panorama general, porque el mes pasado el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció que habría elecciones legislativas en noviembre de este año y luego el próximo año habrá elecciones presidenciales por primera vez en más de 20 años. Ahora, ya hemos estado aquí antes con este anuncio de elecciones palestinas. ¿Qué tan factible ves que este proceso suceda? Y está la autoridad palestina cumpliendo con todas las diferentes reformas que necesita llevar a cabo para recibir nuevamente la legitimidad por parte de la comunidad internacional. Sé que es una gran pregunta, pero trata de responderla brevemente si puedes. Por supuesto, creo que sería desastroso intentar realizar algo parecido a elecciones, al menos a nivel nacional. Si quieren hacer algunas elecciones locales en partes de Cisjordania, está bien. No hay vida política en los territorios palestinos, ni siquiera en Cisjordania, como me dijo recientemente un buen amigo mío. Estaba hablando con él en Washington, D.C. No hay política palestina, hay política de palacio, ¿de acuerdo? La manera en que el presidente Abbas y su círculo cercano han vaciado las instituciones palestinas, así como a Fatah y la OLP. Así que creo que antes de llegar a las elecciones tienen que ver con la infraestructura social, las elecciones tienen que ver con la prensa libre, tienen que ver con la libertad de expresión. Se trata de que la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas en la jerarquía de Maslow antes de llegar a eso. Y también elecciones tan pronto después de Hamas. Quiero decir, para entonces, quién sabe si el proceso de desarme estará completo. Creo que eso es un error porque eso podría ser con lo que Hamas cuenta. Unas elecciones sin que Hamas o cualquier otro participante reconozcan plenamente a Israel y renuncien a la violencia serían un desastre. Finalmente, creo que unas elecciones en Gaza sin crear o unas elecciones en los territorios palestinos sin crear una vida política que no sea facciosa. Ahora mismo, cualquiera que quiera postularse tiene que ser parte de una facción, si quieres, Hamas, Fatah, Yihad Islámica Palestina, este grupo, aquel grupo. No hay palestinos profesionales e independientes que puedan postularse, que puedan crear sus propios partidos, si quieres. Así que creo que ahí es donde debemos estar primero antes de esto. No puedes obtener la legitimidad de las elecciones. La obtienes del cambio social que lleva a las elecciones, no al revés. Bueno, básicamente lo que estás describiendo es establecer una cultura política en los territorios palestinos, algo que no existe y que normalmente es un proceso largo, pero vamos a tener que dejar eso pendiente porque quiero pasar a la última parte del programa. Esta es la sección de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes y brevemente dime lo primero que te venga a la mente. Así que aquí está la primera imagen. Este es el nuevo líder de Hamas, Jalil al-Haya. Un imbécil pro-Irán que está atrapado entre un mundo antiguo y uno nuevo que está cambiando y no sabe realmente qué hacer. Pero sorprendentemente logró obligar al Politburó a aceptar el desarme. ¿Es él la causa de que Hamas esté de acuerdo? Porque durante 10 meses no estuvo de acuerdo, no, nada cambió. Él es lo único que cambió ahora que se convirtió en el líder. Solo brevemente, ¿es él la razón por la que Hamas... ¿Estuvo de acuerdo? Creo que él reconoce claramente lo que te describí, que Hamas está absolutamente en sus últimas en Gaza y que van a ser responsables y rendir cuentas por la destrucción del pueblo palestino en Gaza. Y él se dio cuenta de que si no ceden, no solo una pulgada, sino un metro, que esto será culpa de Hamas, que el pueblo palestino nunca los perdonará por esto, no importa, no importa cómo intenten justificarlo, esto es responsabilidad de ellos, esta fue su decisión, así que, de nuevo, irónicamente, creo que él es uno de los elementos más radicales y aún así logró de alguna manera reconocer que ellos necesitan ceder. Muy interesante. Bien, pasemos a la siguiente imagen. Este es el alto comisionado de la Junta de Paz, alto representante para Gaza, Nikolai Mladenov. Un hombre al que he llegado a apreciar y respetar, un hombre que me cae bien, un hombre que creo que podría dar un poco más, creo que está esforzándose mucho. Creo que se le escapan algunos puntos aquí y allá, pero en general creo que es valiente. Ha presionado a Hamas cuando ha sido necesario.
Recientemente compartió uno de mis tweets y los líderes de Hamas se manifestaron en su contra por compartirlo y atacarme. Y luego Al Jazeera salió y dijo, ¿quién es este Ahmad al-Khatib, el hombre sospechoso, lo que sea? Pero Nikolai es un maestro del equilibrio y ha dicho y hecho cosas en las que creo que yo hubiera optado por ser un poco más duro, pero lo hizo con una visión a largo plazo de tratar de llevarnos a donde estamos hoy. Así que realmente he llegado a apreciar su estilo, aunque sigo sin estar seguro de si tendrá Muy éxito o bien, no, pero si hay démosle un el hombre para beneficio de hacerlo, la es él. duda. Tenemos que pasar a la última imagen. Este es el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y su vicepresidente, Hussein Sheikh. Muy brevemente, por favor. Hussein Sheikh, quiero decir, por un lado, aprecio que haya adquirido experiencia cooperando con Israel. Eso significa que es pragmático, tiene mucha experiencia. Por otro lado, me preocupa que tenga que continuar parte de la retórica que Abbas ha estado llevando a cabo. Ojalá Abbas se retirara, ojalá Abbas hiciera lo digno, lo decente y solo tuviera un papel honorario y siguiera adelante. Realmente se está desprestigiando, aferrándose al poder innecesariamente. Pero no tengo muchas esperanzas en ninguno de los dos por el momento. Espero estar equivocado respecto al señor Sheikh. Creo que todos compartimos ese sentimiento. Ahmad, tendremos que dejarlo hasta aquí por ahora, pero quiero agradecerte de nuevo por tu tiempo y tus interesantes comentarios. Acompáñanos de nuevo la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.